Hola mi amigo, quiero que sepas de que Dios te ama, de que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida, de que Él quiere caminar en relación contigo. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de relación y no un Dios de religión. Sabe que cada uno de nosotros cometemos errores, cada uno de nosotros tenemos un pasado. Yo vengo de un trasfondo de adicciones, pero fue en mi peor momento que le clamé a Dios y comencé a caminar en una relación con Él. Así que yo soy la prueba de que los errores de mi pasado no son más grandes que la gracia y el amor de Dios. Por eso lo puedo decir con certeza de que Dios te ama. La Biblia nos enseña que es en Jesús que descubrimos quiénes somos y el plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Jesús vino a la tierra para anular nuestros errores cuando decidimos depositar nuestra fe en Él y caminar en relación con Él. Y te quiero animar a que puedas tomar esa decisión. Él es fiel para borrar tu pasado. Él es fiel para perdonar tus errores y para darte un nuevo comienzo. Y si no caminas en relación con Él, hoy es tu día, este momento es tu momento. Solamente requiere una decisión. Dios no está buscando a personas perfectas. Él solamente busca a personas disponibles. Y si hoy estás dispuesto a abrirle tu corazón a Él, podés caminar en relación con Él, podés recibir un nuevo comienzo de parte de Él. Y te vas a entender que Dios no se trata de religión, tradición, reglas o requisitos, sino que es un Dios de relación y un Dios de amor. No importa quién sos, no importa dónde has estado o lo que has hecho, Dios te ama y te acepta tal como sos, pero te ama demasiado para dejarte en esa condición porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Y si hoy querés comenzar una relación con Él, querés invitarlo a que Él entre a tu vida, querés abrirle tu corazón a Él, querés caminar en relación con Él, quiero orar por ti. Quiero que puedas repetir estas palabras después de mí. Es algo tan sencillo, una oración, unas palabras tan sencillas, pero también a la misma vez súper profundas y poderosas. Vamos a decir estas palabras juntos. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te rindo mi vida. Te pido perdón por todos mis errores y te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame a caminar contigo cada día de mi vida. Gracias por la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Si vos hiciste esa oración, te quiero felicitar porque es la decisión más importante que cualquier persona puede tomar. Y te quiero animar a que te puedas conectar con otras personas de fe y con una iglesia local para que juntos puedan avanzar y entrar en todo lo que Dios tiene para tu vida. Muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Iglesia en Casa de Congregación Cristiana Plenitud. Deseamos que todos reciban abundantes bendiciones del Señor, que el Espíritu Santo esté con ustedes y que sea Él en esta ocasión, en esta transmisión de Iglesia en Casa, que sea Él quien nos guíe en nuestro estudio de la palabra. Hoy nuestro tema se titula Enséñanos a orar y le pido que me acompañe para que demos inicio de inmediato con nuestra reflexión. Acompáñeme en la lectura, lo vamos a hacer en el Evangelio según Juan. Busque en su Biblia el Evangelio según Juan, el capítulo 11. Vamos a estar leyendo en el versículo 1. Nos dice la palabra en Juan 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó,
uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Lo que sigue a ese intercambio que tenía nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos es lo que hoy conocemos, o lo que hoy nosotros, la Iglesia del Señor, hemos denominado como el Padre Nuestro. Jesús enseñó a sus discípulos una oración, no para que ellos la convirtieran en una especie de mantra, no era algo que Jesús deseaba que repitieran como una especie de palabras mágicas, no para que hicieran de ellas, de esta oración, vanas repeticiones, sino para que la tomaran como un modelo de oración. Esa es la utilidad del Padre Nuestro para nosotros. Es importante sabérselo, tiene un valor que usted se lo sepa de memoria, pero no para que usted lo tome como que lo repitió porque lo tiene grabado en su cabeza y ya hizo una oración con todas las de ley, con todos los requisitos. No para que usted piense que solo por repetir esas palabras es que estuvo en comunicación con nuestro Padre Celestial, sino para que usted y yo lo tomemos como un modelo, algo que nos enseña cómo es que debemos orar, qué debe llevar nuestra oración, cuál es la manera correcta de acercarnos a nuestro Dios para entablar una conversación verdadera con Él. Señor, le dijeron, enséñanos a orar. Es que había algo en la manera de orar de Jesús. Había algo que ellos vieron o que ellos observaron cuando ellos escucharon y vieron que Jesús alzaba oraciones a su Padre Celestial, que les despertó el deseo de aprender a orar de la misma manera en que estaba orando Jesús. Había algo que los atraía sobre la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo y había algo magnético en la forma en que Él oró, que les mostró a ellos algo especial de la relación que tenía Jesucristo, o que tiene Jesucristo, con nuestro Padre Celestial. La pregunta de los discípulos quizás podría parecernos desconcertante, porque ellos no eran un grupo de personas que no creían en Dios, no era una agrupación de ateos que estaban incómodos con la oración de Jesucristo. Más bien, la oración era algo que ya pertenecía a su cultura, debía ser algo de la vida cotidiana y algo que ellos, al crecer en el contexto de la religión judía y atender periódicamente al templo y pasar por las diferentes ceremonias que debían atender los hombres y mujeres judías de la época, ellos tenían que estar familiarizados con la oración. Entonces podemos entender que la impresión no era solamente porque Jesús estaba orando, estaba levantando una oración al Padre, sino más bien con la manera en que Jesús estaba orando. Entonces, cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, ellos no estaban diciendo, enséñanos qué es una oración, sino enséñanos a orar de la misma manera en que tú estás orando. Enséñanos a relacionarnos con el Padre de la misma manera en que tú te relacionas con el Padre. El lenguaje de oración de Jesucristo era como un idioma extraterrestre para los discípulos. Era algo totalmente diferente a lo que ellos habían conocido antes, y es porque era el lenguaje del cielo, era la manera del cielo, es la manera en que nuestro Padre desea que todos nosotros, que somos hijos suyos también, nos relacionemos con Él. Y más directamente podríamos pensar que la solicitud de los discípulos entonces no es para aprender cómo orar, sino para aprender cómo verdaderamente entablar una conversación con Dios, cómo ir a lo profundo para tener comunión con nuestro Padre Celestial. Ellos por primera vez supieron que orar no era hacer repeticiones de fórmulas que quizás tienen un lenguaje que suena piadoso. Eso no basta, y ellos se estaban dando cuenta que eso no basta. Había que ascender, había que profundizar en la manera de orar para profundizar en la intimidad de la comunión con nuestro Padre Celestial. Y hoy en día, la necesidad de los discípulos de Jesús, la necesidad de la iglesia de Cristo es la misma.
Nuestra mayor dificultad no está en dominar, en conocer una técnica específica o un enfoque en la oración, aunque todo esto podría ser bueno y podría ser útil para que nos presentemos como cuerpo de Cristo, como iglesia del Señor, en acuerdo, en oración delante de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, nuestra mayor necesidad está en simplemente aprender a orar, a tener una vida de oración, aprender a orar más y con mayor profundidad en la comunión. Yo quiero que usted piense en la última vez que usted levantó sus oraciones al Señor. Pero la última vez que usted lo hizo de verdad, que usted sabe que tuvo una conversación con Dios y que usted se derramó, pero también tuvo una retroalimentación de parte del Padre Celestial. Y no me refiero solamente a que usted haya escuchado quizás que podría ser la voz audible del Señor, porque usted estuvo seguro que con aquella oración usted llegó a la misma presencia del Padre. Y aunque quizás no recibió una respuesta de la manera que estamos acostumbrados, usted sabe que la respuesta estaba para usted. Recuerde la última vez que usted dedicó un tiempo para conversar con sinceridad con nuestro Padre Celestial. Lastimosamente, muchos que decimos que somos cristianos y que incluso nos imponemos reglas de comportamiento para que parezca que verdaderamente lo somos, no cumplimos, no tenemos continuamente, periódicamente, permanentemente este tipo de comunión que yo le pido que usted recuerde en su vida de oración. Pero la esencia de ser cristiano, la esencia de esto que nosotros llamamos la fe cristiana, está en la posibilidad de tener una relación de íntima comunión con Dios. No son las reglas. Las reglas no nos hacen cristianos. Cumplir con una serie de reglas no es lo que nos hace cristianos. Es la posibilidad que recibimos por nuestra fe en Cristo Jesús de tener una relación con nuestro Padre Celestial. Todo lo demás que nosotros hagamos en torno a esto simplemente es para guardar, para mantener y para profundizar en esta comunión con Dios que hemos recibido por medio de la fe en Cristo Jesús. Y repito este versículo continuamente. A los que creyeron en el nombre de Jesús se nos dio la potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que hemos recibido. Las puertas abiertas para tener comunión con Él. Y debemos entonces guardar esa comunión. Pero en ocasiones parece que para los discípulos la oración es como un extinguidor. Estamos en problemas, se ha encendido el fuego de los problemas y entonces utilizamos la oración como un extinguidor que está puesto en la pared y que sabemos que solo lo vamos a usar en caso de una emergencia. Pero el día de hoy, nuestro Padre Celestial quiere de usted dos cosas. Quiere que usted ore de verdad, que tenga comunión con Él, que pueda conversar con Él y que aprenda a hacerlo bien. Que nuestras oraciones sean recibidas en el cielo, no solamente porque finalizamos diciendo en el nombre de Jesús, amén, o en el nombre que es sobre todo nombre, amén, sino porque hemos aprendido a verdaderamente comunicarnos, entablar esta conversación en la comunión con nuestro Padre Celestial. Para comenzar a estudiar cómo es que podemos hacer esto, le pido que busque en su Biblia. Vamos a leer en la carta a los Efesios, el capítulo 6, el versículo 18. Nos dice la palabra en Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una cosa importante que debemos aprender para poder tener una mejor vida de oración es que la oración efectiva, la oración que de verdad entabla esa comunicación con nuestro Padre Celestial, es una que proviene de una vida de oración, de una actitud
de oración, de vivir con esta actitud de la que nos está hablando la palabra en la carta a los Efesios capítulo 6, verso 18. Decíamos que a veces parece que para nosotros, que para la iglesia del Señor, para los discípulos de Cristo, la oración es como un extinguidor con el que intentamos apagar los fuegos de oposición que hay en nuestra vida. Ocurre un problema, hay una situación difícil, hay algo que nos duele y entonces decimos, no, yo voy a orar. Hasta entonces decimos, no, tengo que orarle al Padre, tengo que buscar al Señor, tengo que entablar esta comunión con mi Padre Celestial. Entonces no oramos más porque la mayor parte del tiempo nos sentimos con mucha confianza, nos sentimos seguros en nuestras propias habilidades, de que con nuestras propias habilidades, que con nuestra manera de administrar nuestra propia vida, entonces vamos a sortear los problemas. Y como nos parece que a través de nuestras habilidades y de nuestros talentos y de nuestra supuesta buena administración de la vida podemos evitarnos los problemas, entonces la oración queda relegada a ese nivel, a ser el extinguidor para los problemas que no tienen otra solución. Sin embargo, debemos enterarnos de una verdad. Nada de lo bueno que hay en su vida, nada de lo valioso que tiene usted es por causa de sus propios esfuerzos. Nada de lo que yo tengo que es valioso, que es verdaderamente bueno, es el resultado de mis esfuerzos. No es así, es el resultado todo de la misericordia, de la gracia y la misericordia y el favor de nuestro Padre Celestial. Y es así que la correcta vida de oración comienza con una actitud, con la humildad que debe haber en nuestro corazón para reconocer que sin Dios no hay nada bueno en nosotros. Sin Dios no hay nada valioso en nosotros. Nuestros mejores esfuerzos, dice la palabra, nuestras mejores justicias son como trapos de inmundicia. No tienen resultado, no dan fruto. Lo mejor que usted puede hacer sin el Espíritu Santo, sin Dios, no rinde fruto, no tiene resultados positivos. Y entonces debemos reconocer que lo bueno, lo valioso, lo que estimamos en nuestra vida proviene del Padre Celestial y que para todo lo necesitamos a Él. Esa debe ser nuestra actitud, humildad. Esa es la actitud correcta para tener una correcta, una exitosa vida de oración. Esta porción de la epístola a los Efesios capítulo 6 viene justo después de que Pablo describiera la armadura del cristiano. Y en otras ocasiones hemos estudiado esa porción en la que nos habla de la armadura del cristiano. Y entonces en el versículo 18, el apóstol Pablo está diciéndonos a nosotros cuál es la manera en que vamos a utilizar correctamente la armadura del cristiano. ¿Cómo es que funciona aquello que nos estaba describiendo anteriormente? Y nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La idea es vivir haciendo todo tipo de oración. Es decir, haciendo oraciones tras oraciones, oración sobre oración. Y usted piense en qué tipos de oración podría usted poder utilizar en su día a día. Podemos atender a grupos de oración, podemos hacer y deberíamos hacer continuamente oraciones individuales. Usted puede orar de rodillas, usted puede orar cuando está caminando, usted puede orar cuando está haciendo la comida, usted puede gemir delante del Padre en oración, rogándole, usted puede orar constantemente, usted puede orar con fervor. En todo lo que hacemos podemos presentarnos delante del Padre en oración. Y podemos pensar, bueno, es imposible, estoy trabajando y no puedo tener mi mente concentrada en el trabajo y concentrada en decirle al Padre lo que quisiera
decirle, y de cierta manera es cierto, aunque siempre hay un pequeño momento en que usted puede decir, bueno, gracias Padre porque me está yendo bien, o ayúdame Padre porque necesito ayuda para resolver un problema laboral, una situación que estoy enfrentando. Y esa ya es una oración, pero también mientras usted está trabajando la actitud con la que usted lo hace, si usted lo hace con humildad, sabiendo en su interior todo el tiempo que es con la ayuda del Padre que puede enfrentar lo que sea que esté enfrentando, esa es una manera de presentarnos en oración. Debemos tener esta actitud de oración constante, de humildad permanente, sabiendo que todo lo bueno que podemos tener proviene del Padre. Se trata de reconocerle en todos nuestros caminos, de modo que en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sabemos es que necesitamos y también deseamos orarle al Padre, deseamos permanecer en esa comunión con Él, de modo que la oración pasa de ser solamente una actividad en nuestro día a día para convertirse en un estilo de vida para nosotros. ¿Qué más nos dice la palabra sobre la oración? Le pido que busquen su Biblia el texto de la carta a Santiago, el capítulo 4, leeremos en el verso 3. Nos dice la palabra en Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Una segunda cosa que debemos considerar para mejorar nuestra vida de oración es aquello sobre lo cual estamos orando. ¿Cuál es el tema de mi oración? ¿Qué es lo que yo le estoy diciendo al Padre en mis oraciones? Hay diferentes, digamos, partes que pueden conformar una oración y al momento en que hemos estudiado en el pasado la oración modelo, el Padre Nuestro, hemos visto diferentes cosas que dijo, que expresó Jesucristo, que podemos pensar o debemos entender que nuestra oración también debería llevar cuando nos estamos comunicando con el Padre Celestial. Y Él dice, Padre Nuestro, está dándole honra y luego habla de la provisión y habla de las tentaciones y habla de agradecimiento y todo eso tiene que estar incluido en nuestras oraciones. Y una parte de la oración es las rogativas. Una parte de nuestras oraciones pueden ser las rogativas, las peticiones personales que nosotros le hacemos al Señor. Esta porción de la Biblia de Santiago capítulo 4 versículo 3 habla de las oraciones rogativas que son desatinadas. Desatinado es algo que no da en el blanco, no llevó la ruta correcta, no llegó a la meta adecuada, no cumple efectivamente con la misión. Y nos dice entonces el texto, ustedes piden y no reciben porque piden mal. No lleva buena ruta esa oración, no cumple con el camino correcto, no va a llegar a la meta, no van a recibir porque piden mal. ¿Y cómo piden mal? Para gastar en sus propios deleites. Debemos entender y debemos saber lo que muchas veces hay más oraciones elevadas al Padre Celestial que las que parecen ser contestadas positivamente en la tierra. Sí, parece y piénselo usted en su vida personal, a todos creo que nos puede parecer que le pedimos más al Padre de lo que Él nos ha respondido. Y yo, déjeme decirle que yo creo que todas las oraciones son contestadas. Yo no creo que el Señor en algún momento verdaderamente se quedó en silencio o no atendió una oración de uno de sus hijos. Esa no es la manera de ser del Padre Celestial que conozco yo. Aquel que nos ama incondicionalmente. No creo yo que Él simplemente ignoraría una de las oraciones de sus hijos, pero todas son contestadas aun cuando la respuesta no es la respuesta que nosotros deseábamos, porque la verdad de las cosas es que muchas veces, quizás la mayoría de las veces, como pedimos mal, la respuesta de nuestro Padre Celestial es no. Y a nosotros un no nos suena a silencio, a nosotros no nos parece ignorada. Nos parece un silencio, nos parece que no nos pusieron atención, pero creo que de parte de Dios un no, decirnos no, es un acto de amor.
tan amoroso como cuando nos dice que sí, como cuando concede una petición de nuestro corazón. Un no es cuidado y protección. Un no es una muralla alrededor de nosotros. Nos está guardando. Cuando nuestro Padre nos dice no, es porque nos está guardando de algo. Un no de Dios para usted debe ser la esperanza de que en Dios hay una mejor opción. A veces queremos cosas o provocar situaciones en nuestra vida que no son lo correcto. Que no son lo correcto para este tiempo quizás. Que no son lo adecuado. O que serán camino de perdición para usted. Y el Señor le va a decir no, porque no te quiero perder. No, porque no quiero que te vaya mal. No, porque no quiero que sufras. Hay ocasiones en que el no de Dios es lo mejor que nos puede haber ocurrido. Y yo me imagino que en torno a estas oraciones desatinadas en el cielo quizás hay un archivo gigante, una biblioteca gigantesca en el cielo que está llena de oraciones que han sido descartadas o cuya respuesta ha sido que no, por ser oraciones carnales o simplemente por ser oraciones con peticiones equivocadas. Podríamos dividir o subdividir este tipo de oraciones en oraciones que son antibíblicas y oraciones que son extrabíblicas. Las oraciones antibíblicas transmiten en la comunicación con Dios deseos que se oponen directamente a la voluntad de Dios. Y existe, muchas veces sin darnos cuenta le pedimos a nuestro Padre Celestial algo que va en contra de su voluntad que ya fue expresada en la palabra. Y entonces estaríamos haciendo una petición, una rogativa en una oración que es antibíblica. Y las extrabíblicas transportan en la comunicación con nuestro Padre Celestial prioridades que están tergiversadas, prioridades que han sido ordenadas según el sistema del mundo y no según la manera de pensar de Dios. En ambas ocasiones nosotros estaríamos deshonrando a nuestro Padre Celestial, pues estaríamos pidiendo algo que va contra su voluntad, contra su dignidad, contra su santidad. Y en ocasiones las respuestas que más rápido recibimos de forma positiva del cielo son respuestas a las oraciones que tienen la gloria de Dios como propósito. Y el texto nos decía, piden mal porque piden para sus deleites. Pero otro texto de la palabra nos dice, deleítense en Jehová y Él concederá las peticiones de su corazón. ¿Qué lo deleita a usted? ¿Cuál es su deleite? Y cómo transmite, cómo se ve influida su oración por sus deleites, por lo que se agrada a usted en su corazón. Nuestras oraciones deben buscar la gloria de Dios. El propósito de nuestra vida debe ser la gloria de Dios. Y entonces a la hora de orar debemos transmitir que queremos dar gloria a Dios. No debemos transmitir que tenemos amor por el mundo. Debemos tener como cosa primordial nuestro bienestar y el bienestar espiritual de toda la iglesia de Cristo antes que satisfacer los apetitos de la carne, los deseos y los anhelos de nuestra alma. Y piénselo usted de esta manera. Si algo no está en la palabra de Dios, si algo no está considerado por Dios en su palabra, quizás eso no debería estar tampoco en nuestra boca. ¿Qué más nos dice la palabra? Le pido que busque en el texto de la carta a los Hebreos, el capítulo 5, vamos a leer el versículo 7. Nos dice Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Un tercer aspecto que debe tomar en cuenta en torno a su vida de oración es que en todo tiempo debemos tener presente con quién estamos hablando, a quién nos estamos dirigiendo.
Jesús inició la oración modelo con las palabras que utilizamos para darle nombre a esa oración. Él inició diciendo, Padre nuestro. Lastimosamente, en la actualidad, parece que estas palabras se han vuelto trilladas, han perdido su valor para nosotros, han perdido el sentido de cierta manera y sucede. No sé si usted ha hecho esto, ha dicho una palabra en tantas ocasiones que de pronto es como que y esa palabra pierde sentido. Si usted repite una palabra sin sentido, la palabra pierde sentido. Y en ocasiones entonces hemos repetido tanto las palabras Padre nuestro que ya no le estamos diciendo con toda intención. Ya se han vuelto una fórmula simplemente para iniciar nuestras oraciones. Quizás miles o millones de personas han iniciado una supuesta oración expresando estas palabras, Padre nuestro, con desdén, sin darles la importancia que merecen, como una simple fórmula. Para los discípulos, sin embargo, el hecho de que Jesús iniciara la oración modelo con estas palabras les transmitía algo diferente, era algo sorprendente, porque para el judío de la época, Dios era algo trascendente, pero también era distante y llegaba a parecerles remoto. No era normal venir y decir, Padre mío, a nuestro Padre Celestial. No era normal referirse a Dios, al Dios omnipotente, como papá. Pero así les estaba enseñando Jesucristo, y la manera en que Jesús les enseñó a comenzar esta oración rompía con todos los esquemas y nos introduce en el círculo de intimidad del Padre, de Dios Padre. Hemos dicho que a través de la fe en el Hijo de Dios tenemos acceso al Omnipotente como Padre. Él no dejó de ser el Dios omnipotente, pero nos recibe como Padre, nos recibe como a hijos. Y no se trata tampoco de un Padre distante, porque muchas veces tergiversamos nuestra idea de Dios por la idea que tenemos de nuestros padres terrenales. Y algunos han crecido con padres que fueron distantes o incluso ausentes, y pensamos que Dios es así. Esa es la idea que tenemos de un papá, y pensamos, Dios así es. Pero no es así. Dios sí es un Dios presente y un Dios cercano. Lo que Él desea, todo su plan, el permitir que su Hijo unigénito fuese entregado en la cruz del Calvario, era para poder llamarnos hijos y que podamos pasar la eternidad con Él. Él quiere tener comunión con usted. Y entonces Jesucristo les enseñaba a acercarse en la oración, llamando a Dios, al Dios omnipotente, a Jehová de los ejércitos, llamándolo Padre. Pero no era la simple palabra Padre o Papá, no. Era la palabra Abba, Papito, Papi. Está hablando de una intimidad muy profunda, de mucha comunión. Ahora también sucede que hoy en día nos encontramos en el polo opuesto. Y entonces ya no vemos a Dios solamente como un padre, sino que pensamos que es un camarada, que es un alero, otro más de los aleros. Y entonces podríamos acercarnos con una familiaridad que raya con ligereza, como que no nos importa mucho, como que no es tan importante, como si de alguna manera Dios nos debe las bendiciones y nos merecemos esas bendiciones. Y ese es el mal de esta generación, lo que la mercadotecnia y los estudiosos de la sociología llaman los millennials. Pensamos que nos merecemos las cosas, que así debe ser. Y así queremos tratar a Dios a veces, como que Él nos debe sus bendiciones, como si se trata del genio de la lámpara mágica y yo ya la froté y me tenés que responder. Y no como que se trata del Dios omnipotente, el creador de todo lo que existe. En la carta a los Hebreos,
capítulo 5, verso 7, que es el texto que leíamos, se nos presenta el equilibrio perfecto, una familiaridad reverente. Dice que Jesucristo fue oído por su temor reverente, no por ser el Hijo unigénito, sino por su temor reverente. Él oraba a su Padre, él estaba seguro de que estaba hablando con su papá, con su Abba, con su papito. Pero no fue oído por eso, él fue oído porque tenía temor reverente. Él provocó que Dios quisiera escucharlo porque Jesús le estaba dando el lugar que se merecía. Y este texto de Hebreos capítulo 5, versículo 7 se refiere al momento de mayor crisis en la vida de Jesucristo. Él vino y le dijo al Señor: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. El texto nos dice: en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Está hablándonos de ese momento. Padre, si quieres, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, que yo no tenga que sufrir lo que estoy a punto de sufrir, que mis manos no tengan que ser clavadas, que yo no tenga que estar sostenido en aquella cruz, que mi costado no sea abierto, Señor. Si quieres, pero no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y él, en medio de toda esta crisis, él fue escuchado no por ser el Hijo de Dios, sino, nos dice el texto, por su temor reverente. Jesús levantó oración a su Padre, aquel con quien estaba familiarizado desde toda la eternidad y por toda la eternidad. Pero él no fue escuchado por esto, él fue escuchado por su temor reverente. En el capítulo 4 de esta misma carta a los Hebreos, Pablo nos indicó la manera correcta en que nos debemos acercar a Dios. Leo para ustedes Hebreos capítulo 4, verso 16. Nos dice el texto: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos debemos acercar con confianza, seguros, tranquilos, pero conscientes que nos acercamos al trono del Rey. No es en cualquier mesa, no es en cualquier lugar, no, es al trono de un rey. Debemos ir con respeto, pero seguros. ¿De qué? Que vamos a encontrar misericordia y vamos a encontrarnos con su gracia, dispuesto a socorrernos en lo que sea que estemos pasando. Enséñanos a orar, le dijeron los discípulos a Jesús, porque él oraba de una forma diferente. Y vimos hoy tres puntos, cosas que debemos considerar para tener una vida de oración en la que de verdad podamos profundizar en la comunión con el Padre. La oración efectiva comienza con nuestra actitud y nos dice la palabra que debemos estar orando en todo tiempo. Debemos considerar aquello sobre lo que estamos pidiendo a nuestro Padre. Tenga cuidado con lo que le dice usted al Señor. Piense qué es lo que le va a orar al Padre. De modo que no pidamos mal para gastar en nuestros deleites. Y oremos a Dios con confianza, pero también con reverencia. Jesucristo, el Hijo unigénito del Padre, fue oído no por ser el Hijo unigénito del Padre, sino a causa de su temor reverente. Acérquese confiadamente, pero acérquese sabiendo que se está acercando al trono de la gracia del Padre. Le invito a que comencemos a poner en práctica estos consejos que hemos estudiado hoy en su palabra. Lo hacemos cerrando los ojos e inclinando nuestro rostro. Padre nuestro, venimos a ti, Señor. Padre, estamos contentos, estamos agradecidos, Señor, porque te decimos Padre, Señor, Papito. Y es verdad, Señor. En Cristo Jesús tú nos has recibido como hijos, nos has dado la potestad de ser llamados hijos tuyos, Señor, y todo tu amor está disponible para nosotros, así, Señor. Y así nos acercamos, Señor, como un Padre amado y muy respetado, Señor. Señor, queremos aprender a orar mejor, Señor.
Padre, te pedimos perdón primero por tantas veces que quizás hemos pretendido que estábamos orando y hemos repetido vanamente algunas frases sin de verdad interesarnos en tener una comunión contigo, Señor. Padre, queremos acercarnos a ti, Señor. Queremos mejorar nuestra vida de oración, Señor. Te pedimos que por el poder de tu Espíritu, Señor, tú nos enseñes a que la oración sea nuestro estilo de vida, Padre Celestial. Recuérdanos todo el tiempo, Señor, que tu palabra nos enseña a orar sin cesar, a estar orando en todo tiempo, con todo tipo de oraciones, Señor. Padre Celestial, te pedimos, Señor, que nos ayudes por tu Santo Espíritu a controlar, Señor, nuestra lengua, a pensar en lo que te vamos a decir en la oración, Señor. Señor, queremos que nuestro deleite seas tú, Señor. Que tú te agrades, Señor, de nuestro corazón. De modo que cuando nuestras oraciones lleguen a ti, Señor, y hagamos en ellas rogativas, que tú puedas decirnos que sí, Señor, porque lo que te pedimos es agradable, Señor, a ti y va conforme a tu voluntad, Padre Celestial. Señor, y nos proponemos acercarnos a ti como lo que tú eres, Señor. El Dios omnipotente, Señor, pero también nuestro papá. Nos has recibido como un padre, Señor, y como un padre amado y respetado te queremos tratar en todo tiempo, Señor. Queremos honrarte. Queremos que te sientas orgulloso de nosotros, Padre Celestial. Y disponemos todo en nuestra vida, Señor, para que sea de esa manera, Señor. Te adoramos, Padre, porque eres merecedor de toda adoración. Y te presentamos nuestras oraciones en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, esto ha sido Iglesia en Casa por hoy. Yo le pido que usted esté pendiente de una próxima transmisión de Iglesia en Casa. Y mientras ese día y esa hora llegan, que el Señor le acompañe.